Estamos hablando con Ricardo Alfonsín, ustedes lo están escuchando. Te quería preguntar, ¿cómo recordás vos la última etapa de la dictadura? Tu padre tuvo siempre un fortísimo compromiso con los derechos humanos, se opuso a la guerra de Malvinas. ¿Cómo recordás el arranque de la campaña electoral? ¿Cómo recordás ese ocaso y el despertar democrático? Bueno, el ocaso con una gran alegría, con una gran ilusión. ¿Lo acompañabas a él de Sí, sus recorridas? sí, mucho. Y durante la dictadura, porque también había actividades que se realizaban en secreto, digamos, ¿no? Pero la dictadura fue una pesadilla. Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero la dictadura fue una pesadilla, realmente una pesadilla. Sobre todo lo podía notar mucho más a eso quien tenía una mirada comprometida y crítica, o sea, aún sin hacer política, un estudiante que tenía una mirada crítica respecto de lo que estaba pasando y decía algo en la universidad crítico respecto de lo que estaba ocurriendo, corría serios peligros, ¿no? Claro, la persona que nunca se había comprometido, no había hecho nada, también estaba siendo amenazada, aunque no se daba cuenta, ¿no? Probablemente no se diera cuenta, pero para cualquiera que quisiera actuar como un ciudadano, que reivindicara derechos y que no le gustara que la policía lo maltratara y se divirtiera maltratándolo, bueno, eso para mí fue una pesadilla. Igual imagino cuando vos estás contando esto, lo difícil también que es para una familia, por más de que uno sienta que hay un compromiso ciudadano, cuando uno tiene en la familia a alguien que decide ser público y decide hacer intervenciones públicas, todos los miedos que eso puede acarrear para personas que no se exponen de ese modo, ¿no? Digo, porque tu mamá, tus hermanos siempre, ¿no? Hubo una separación entre lo público y lo privado, y ellos no tuvieron vocación política y no decidieron dar el paso a la política. Tal cual. Y bueno, y después nosotros sabíamos que sobre todo en la última dictadura, había estado preso también en la anterior, En la anterior, la de Onganía, 2 veces. Pero papá estaba amenazado, por supuesto, como muchos dirigentes, como la mayoría de los dirigentes que a pesar de la dictadura, bueno, desafiaban el régimen y trataban de luchar por la recuperación de la democracia. Tenía que cambiar de domicilio. Me acuerdo que le decían armate, Raúl. Y él decía, ¿para qué? Si yo no voy a disparar el arma, ¿no? Bueno, y algunos le decían, pero mejor, por lo menos que crean que la vas a disparar, así te disparan y no tenés que soportar la tortura. Pero no, nunca usó arma, pero sí cambiaba de domicilio. Y bueno, y había, por ejemplo, yo me acuerdo que estudiaba y vivía, por supuesto, en una casa acá en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, y siempre había un Falcon enfrente, ¿no? Y yo iba a veces a cursar clases, nunca crucé mucho en la facultad. ¿Eso era en la facultad o el profesorado? No, en la facultad, cuando estudié Derecho, y me acuerdo que siempre había un Falcon, cada vez que yo salía a la tardecita, cada día que yo tenía que salir a la tardecita para ir a cursar esa materia, el Falcon encendía luces y las apagaba, ¿no? Era claramente una señal intimidatoria, ¿no? Pero bueno, uno tiene probablemente mecanismos de defensa que lo hacen poder soportar esas cosas. O subestimarlo como peligro, sí, ¿no? Subestimarlo. Y bueno, ocurrieron cosas espantosas. Yo vi cosas espantosas acá en Buenos Aires. Sacar a gente de la cabeza arrastrándolas de los bares, hombres armados que estaban en un Falcon sin patente. Sí, parece algo de lo que nunca deberíamos dejar de hablar en algún sentido, y sobre todo ahora que estamos a días de un nuevo aniversario del golpe, ¿no? El golpe, claro, tenés razón. Sí, no hay que tener una mirada enganchada en el pasado, resentida, ni nada. No hay que olvidar. Como una alerta más bien, ¿no? De lo que somos capaces los seres humanos, ¿no? En determinados contextos. Eso no hay que olvidarlo nunca, porque lo impensable ocurrió, no solamente en la Argentina, en el mundo, y muchas veces. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los regímenes autoritarios, el nazismo, el fascismo. Bueno, esas cosas, si a vos te preguntaran, ¿el ser humano es capaz de hacer esas cosas? No, decimos nosotros, mirá las cosas que es capaz de hacer uno no puede dejar de recordar ese entusiasmo inicial con la recuperación de la democracia, después el asedio que sufrió el gobierno de Alfonsín. ¿Te reconforta o cuánto reconforta la recuperación de la figura de tu padre en estos días? No sé si ha sido la muestra que armaron, están armando una película, bueno, hay una recuperación Le agradezco al gobierno, ¿no? Además, sí, estuve con el presidente, sí, claro, muy linda muestra, y muchos que la han ido a ver
me han dicho lo mismo, que muy linda muestra. Sí, me reconforta, claro, en lo personal, pero... ¿Crees que llega tarde ese reconocimiento, que No. en parte es injusto, que debería haber sido? No. Siempre llegan tarde los reconocimientos. Y a veces, bueno, a mí me da vergüenza porque me comprenden las generales de la ley decir esto. A él le daría muchísima más vergüenza. Me da pena que él no lo haya visto, eso sí me da pena. Empezó a advertirlo, creo, porque ya algunas encuestas aparecían encuestas en las que se consultaba acerca de lo que habían sido los presidentes de la democracia. Bueno, y él aparecía siempre, bueno, con una buena opinión de la sociedad, más allá de que seguramente no lo hubieran votado después, ¿no? Claro. Pero me dio pena que él no... Eso sí me dio pena por él. Bueno, porque incluso, a ver, recuerdo bien en el acto de la ESMA de Cristina cuando descuelgan el cuadro de Videla, hubo ahí un ninguneo, pero que después, trataron de emparchar más adelante con algún... Un pedido de disculpas también, y un pedido ¿no? de Kirchner pero les cuento. Alfonsín. Eso, Había un discurso escrito, porque por lo que uno sabe, había un discurso escrito que después Kirchner no leyó y recibió muchas críticas incluso por parte de Cristina, digamos que criticó a Néstor que se hubiera olvidado. Eso es lo que alguna vez trascendió, ¿no? No sé, yo sé que Néstor lo llamó y le pidió disculpas, le dijo que no había querido decir eso. Y el viejo le dijo, no se preocupe, presidente, qué sé yo. Pero bueno, está bien que se disculpe. Sería mejor que se hicieran públicamente. A ver, no por cuestiones personales. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados. No, por aprendizaje social sería bueno. Además conocemos bien. No creo que haya sido esta la razón por la que el expresidente hizo eso, pero sí conocemos bien, porque los partidos políticos, los que militan, están muy acostumbrados a asambleas, a discusiones colectivas, en donde hay 50, 70, 100, 200 personas en las que cada uno pide, esas asambleas en las que cada uno pide la palabra y hace y critica. Y sabemos bien cuando alguien pide la palabra, critica, es duro, muy duro para quedar bien con los demás, y después viene y le pide disculpas en privado. Claro, a quien castigó. A quien criticó. Entonces eso no sirve, porque eso pedir la disculpa en público. Claro. Cuando ofendes en público, pedir disculpa en público, ¿no? Pero además tiene que ver con prácticas institucionales, ¿no? Claro, bueno. Hay que hacerlo público, de todas maneras, creo que no fue por Alfonsín que se supo que el presidente había llamado, sí que ellos deben haber hecho público el hecho de que el expresidente pidió disculpas, sí. Bueno, y yo creo sinceramente que, bueno, a veces en los discursos uno se deja llevar por la emoción y dice cosas que si las tuviera tiempo de reflexionar no las diría, ¿no? Hablábamos ahora de este recuerdo ominoso de la dictadura y pensaba si vos pondrías ahí, en el horror de la dictadura, lo que te llevó a zambullirte directamente en la política, o en qué momento, es el momento en que vos decís, yo voy a ir por acá. No, yo diría que en la década del 90, Ajá. Al finalizar el gobierno del expresidente de entonces. Sí, no. Ya tenían que, yo hacía radio, escribía en los diarios. Pero ¿cuándo empezaste a pensar en ser un dirigente dentro de la década UCR? del 90. Yo ocupé por primera vez un cargo electivo en el año 2000. Yo no había querido nunca ocupar una responsabilidad dirigencial o algo así. Me encantaba la política, leía sobre política, tenía programas de diario, militaba, pegaba carteles, me subía a los árboles y pasacalles. Habías hecho todo el caminito del militante. Y me habían ofrecido varias veces ser candidato y no quería. Al final de la década del 90 yo sentí que se desnaturalizaba la idea de política, se despolitizaba la política, si vos querés, se la vaciaba de su sentido más profundo y que, bueno, había que trabajar por evitar que eso se consolidara, esa idea. Y me puse a trabajar, mira, con qué pretensión, ¿no? Politizar la sociedad. ¿Y cuál es ese sentido más profundo de la política? Bueno, que comprendan que la organización de la sociedad no obedece a una receta natural. Porque la política, ¿qué es en el fondo? Es la tarea que tiene por objeto organizar la convivencia social. Nosotros no podemos vivir aisladamente, tenemos que vivir en sociedad. Ahora, de alguna manera hay que organizar esa convivencia, y no hay una receta natural, ni una receta divina, ¿no? Y no todos tienen la misma receta, los seres humanos. Bueno, esa es la discusión pública. Esa es la discusión pública. Entonces, también yo de chico
Y eso pensaba, digo, pero los pobres son pobres porque tienen que ser pobres. Uno, cuando es chico, en general ve las cosas como naturales, ¿no? Y después se empieza a dar cuenta que no es porque nacieron pobres, que hay una organización de la sociedad que crea pobres. Ricardo, hablábamos de política, hablábamos de padres, hablemos brevemente de hijos. Vos pasaste por una situación que es lo más extrema que puede pasar un ser humano, que es la muerte de Amparo. ¿Cómo se reconstruye uno? ¿Cómo atraviesa uno ese dolor? ¿Qué enseñanzas deja? ¿Cómo se transforma uno en eso? En esa experiencia radical. Sí. Y es como vos decís, ¿no? Uno está preparado para ver morir a sus padres, sus abuelos, no a un hijo, ¿no? Y yo le digo a la gente, porque creo que le sirve, a mí me sirvió cuando me dijeron esto, por eso lo repito yo. Yo estaba muy mal, ¿no? Muy mal al principio, se imaginan, claro, como cualquiera, ¿no es cierto? Entonces me voy a ver un amigo que le había pasado lo mismo, hacía 1 año y medio, 2. Un amigo, Carlitos Gioldi, de Madariaga. Yo estaba en Pinamar cuando a él le ocurrió eso y me fui al velorio de la hija. Se le había muerto a la hija en un accidente de auto. Yo tengo grabada la escena del velorio, pobre Carlitos. Y cuando me pasa eso a mí, al mes así, yo veía que estaba, bueno, que me costaba, pensaba en ese momento no lo voy a superar. Y me voy a verlo a Carlitos. Y me lo encuentro, entro a la oficina. Bueno, nos damos un abrazo y digo, Carlito, necesito que me digas qué pasa con esto. Entonces él me dice, mira Ricardo, la mochila se acomoda. Siempre la llevas, y es cierto, siempre la llevas, siempre la recordás, pero se acomoda la mochila. Me dice, ¿ves esa foto que está ahí? Y estaba la nena a caballo. Qué lindo. ¿No? Y me dice, a esa foto yo no la podía ver hasta hace 6 meses, qué sé yo cuánto. Y ahora cada vez que la veo me causa alegría. Y efectivamente se supera, se puede convivir con esto. Y aunque la mochila la llevas, no es la mochila esa que vos decís, no la voy a poder llevar al principio, ¿no? Bueno, y después la política me ayudó. Mi padre, me acuerdo que les dijo a unos amigos míos que siguen siendo amigos míos, aunque están en distinta línea, ahora en el partido, ya vamos a hablar de eso. En ese momento estábamos en la misma línea, les dijo, vayan a buscarlo, porque yo me había quedado en casa, ¿no? Y se vayan a buscarlo, organícenle actividades, sáquenlo. Y bueno, y efectivamente me organizaron actos, actividades, giras. Me metieron en internas, qué sé yo cuántos. Y bueno, y cuando quise acordar, ya de vuelta estaba en todo. La política es terrible. Es muy absorbente, ¿no? Es una pasión. ¿Está asegurada la continuidad de los radicales en Cambiemos? ¿Se rompe o se rompe o se dobla? No, yo digo la continuidad de los radicales en Cambiemos está asegurada en tanto y en cuanto suscitan las circunstancias que justificaron que fuerzas que piensan distinto se reúnan. De eso se olvidaron los radicales. Esas circunstancias no están más. No, se olvidaron los radicales que habíamos dicho eso, se olvidaron de que habíamos dicho, nos juntamos porque hay circunstancias que tienen que ver con las amenazas que sufre la República que obligan a juntarnos con quienes piensan distinto a nosotros, incluso muy distinto. Después de que ganó el PRO, se olvidaron de esas circunstancias y dijeron que tenía que ser una alianza permanente. Bueno, eso lo vamos a discutir, porque yo creo que lo racional es que se junten los que piensan igual, y no los que piensan diferente para competir contra los que piensan igual. Pero no entiendo, Ricardo, entonces vos justificabas que hubiera una coalición electoral, pero no una coalición de gobierno. No. A ver. Yo te voy a decir, no. Yo creía que había que preservar el Frente Amplio, porque se podía garantizar la alternancia, si vos querés asegurar una alternativa y aventar riesgos republicanos, con el Frente Amplio unen. ¿A quiénes reunirse? Frente al socialismo, al GEN, al radicalismo. Y las encuestas lo decían. Las encuestas decían que ese frente podía ganar las elecciones. De hecho, en el año 2013, ese frente, que había debutado, salió segundo en todo el país, a muy pocos puntos del Frente para la Victoria. En el año 2014 muchos se dedicaron a destruirlo. ¿Para qué? Incluso, los propios miembros de UNEN, ¿no? Absolutamente, claro, absolutamente. Y de mi partido muchos. Bueno, yo creo que fue algo que se hizo porque pensaban que había que hacer otro tipo de frente. A ver, Cambiemos no nace en Gualeguaychú en marzo del 2015 cuando la convención conformó Cambiemos. Cambiemos nace en el 2014. Se formaliza
en el 2015. Si ustedes quieren, UNEN no muere en marzo del 2015 cuando la convención decide otro acuerdo, otra alianza. UNEN muere a lo largo del año 2014. Esa fue mi crítica. Podíamos haber salido con un frente distinto y seguramente se puede haber sumado el PRO a acompañarnos, ¿no? Por lo menos en la segunda vuelta. Bueno, pero lo cierto es que se discutió eso, se dijo, bueno, en estas circunstancias nosotros tenemos que hacer otro frente, porque ya lo habían destruido en esa fecha, en marzo del 2015. Si hubiéramos llegado con candidatos y todo ese escenario, bueno, seguramente las cosas hubieran sido de otra manera en el país. Pero bueno, entonces se dijo, nos vamos a reunir fuerzas que piensan distinto por estas circunstancias, que eran fuertes, eran válidas y eran muy atendibles. Pero de golpe, a partir del 2015, después de que ganó el PRO, se olvidaron de que esas circunstancias habían sido un elemento importante para justificar el acuerdo entre estos partidos que integran Cambiemos. Y empezaron a hablar de un acuerdo de por vida. No, yo quiero que discutamos. Porque reitero, lo que pienso es que tienen que reunirse los que piensan igual para competir contra los que piensan diferente, no al revés. No competirse, reunirse los que piensan diferente para competir contra los que piensan igual. Eso no es muy racional, no tiene muchos antecedentes, ¿no? Sos uno de los radicales díscolos o críticos de Cambiemos. ¿Con quiénes sentís hoy que tenés afinidad o con quiénes imaginás un frente entonces? Yo, sabés, Astrid, que soy el radical, que ahí me dicen, Ricardo se queja así porque no está de acuerdo con estar en Cambiemos y porque entonces se pone a criticar y a criticarnos. Es al revés. Yo no soy el díscolo, los que fueron díscolos son los que actuaron después del 2015 haciendo todo lo contrario de lo que habían dicho cuando conformaron este acuerdo. ¿Pero te sentís cómodo dentro de Cambiemos? ¿Te Sí, gusta que la UCR mantenga esta alianza en Cambiemos? No, yo creo que llegará un momento en el que nosotros tenemos que discutir con quién nos vamos a aliar. Yo no tengo coincidencia programática con el PRO, lo respeto al PRO, como respeto a todos los partidos políticos, pero también me respeto a mí mismo, a mis ideas. ¿Y cuáles serían las diferencias, lo que más te aleja del PRO? La idea de que el PRO es un partido liberal, no es el único, en el mundo hay muchísimos, el PP, Piñera en Chile, el PP en España, bueno, muchísimos, ¿no? Sarkozy en Francia, bueno, son partidos importantes, ¿no? Piensan que, a ver, la economía es una cuestión muy importante y de ella dependen en gran medida las condiciones de vida de la gente. Si la economía se organiza de una manera, pues gente puede vivir bien. Si se organiza de otra manera, puede vivir mal. Yo creo que el mercado no es el mejor organizador de la economía, por lo menos no. La economía tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. La economía tiene que crecer para que todos vivan mejor, no para que solo los que se benefician con ese crecimiento vivan mejor. Y a eso no lo hace el mercado, no porque el mercado sea malo. El mercado no tiene eso como función. Esa tarea de la política, yo no despolitizo la economía. Esa es la principal diferencia ideológica, si vos querés, que tenemos con el PRO. Igual la derecha le sigue criticando, digamos, le critica Sí. al gobierno cuando lo critican por derecha, que hay una fortísima intervención estatal. Claro, porque, a ver, te digo, el liberalismo puro y duro solamente existe en los libros, en los textos, porque siempre existe una dosis de pragmatismo en la gestión y uno va profundizando sus políticas en la medida en la que la realidad se lo permite. También este gobierno. Pero además además de eso, hay distintas formas de liberalismo. Están los torquemadas del liberalismo, la inquisición, muchos lo ven por televisión, ¿viste? Bueno, que cualquier cosa la consideran una herejía porque, a ver, ¿vos crees que el gobierno de Bush no era un gobierno liberal? Que el gobierno de PP en España no es gobierno liberal, si ellos se reivindican así. Y sin embargo, pusieron miles y miles y miles, no exagero, de billones de dólares para salvar a los bancos. Ricardo, ¿eso no intervenir? ¿No crees que les fue mejor a los radicales dentro de Cambiemos que fuera de Cambiemos? Bueno, pero no es lo primero no, pero además eso no es lo importante. Eso no es lo que le vaya bien a los radicales. Lo importante es que le vaya bien al país, a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a la pequeña y mediana empresa, y que el futuro sea mejor que este presente, y que este presente hubiera sido mejor que el pasado. ¿Y crees que con la baña ese futuro va a ser mejor? No, yo no digo eso, pero te voy a decir lo siguiente. Yo creo que con otras ideas sí, pero te voy a decir lo siguiente. Desde el punto de vista electoral, porque también eso dicen algunos radicales, y no es cierto. No es cierto lo que dicen. Cuando dicen, bueno, pero nosotros ganamos más lugares. No es cierto, eso no es cierto. Directamente. ¿Nosotros ganamos qué? Más lugares. Se puede demostrar. A ver,
Nosotros en el 2013, cuando fuimos como Frente Amplio UNEN, ganamos más provincias que las que ganamos en el 2015 cuando fuimos con el PRO. En el 2013, cuando fuimos contra el PRO, ganamos más provincias que en el 2015 cuando fuimos con el PRO. Por ejemplo, en el 2013 habíamos ganado las elecciones en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, en Santa Cruz, creo que en Tierra del Fuego. Todas estas las perdimos en el 2015. En el año 2013, cuando fuimos contra el PRO. Pero estamos hablando de legislativas. Sí, claro, no, yo estoy hablando de elecciones. Ujú. Fíjate qué debut tenía el Frente Amplio UNEN. Atendemos a las encuestas, no hay mejor encuesta que los resultados electorales. En el año 2013 metimos 24 diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. En el año 2015 metimos 19 diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Provincia de Buenos Aires. Nosotros ganamos en el 2013 los mismos distritos que ganamos en las elecciones, ¿no? Digo, en el 2015. Pero eso no es lo importante. Lo que pasa es que no puedo dejar pasar algo que sale del partido y que no es cierto. Ya que lo mencionan, lo contesto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que se hace desde el gobierno, no llegar al gobierno. Porque si no te convertís en un profesional de la política, y eso le está pasando a la política. Ricardo, ¿estás enojado? ¿Estás No, caliente enojado. para usar con tus correligionarios que apoyan incondicionalmente? Yo no estoy enojado. No estoy enojado y los quiero mucho. Ahora, ellos se enojan conmigo. Y yo no les atribuyo mala intención. Yo creo que ellos no han hecho lo que se comprometieron a hacer porque creyeron que cumplir con ese compromiso era un remedio peor que la enfermedad. O mejor dicho, que había que revisar ese compromiso que habíamos asumido nosotros de plantarnos con autonomía frente al gobierno del PRO si ganaba las elecciones. Era algo que podía complicar más las cosas. ¿Por qué? Porque cualquier crítica podría resquebrajar un frente que se sentía imprescindible Ese frente a era una el amenaza muy grande. Exactamente, ese era el argumento. Pero yo creo que las razones, por lo menos en algunos casos, era otro. No querían contrariar, tenían miedo y cuidaban la carrera política. Por eso digo que el profesional de la política no es aquel que está mucho tiempo en política. El profesional de la política es aquel que sacrifica las ideas por la carrera política. Entonces, esto le está pasando a la política hoy. Porque esta consideración como algo incidental las ideas, esta priorización del partido como herramienta electoral y no como conjunto de ideas y principios, no solamente pasa en nuestro partido, ni en la Argentina, pasa en todo el mundo. Pero la política no es una transacción entre lo ideal y lo posible. Claro, no es renunciar a lo que uno cree, tampoco es pretender obtener todo lo que uno cree, porque la política es correlación de fuerzas y a veces no podés. Pero ¿qué hizo el partido? No es que frente a decisiones que se iban a tomar, que no coincidían con las que nosotros decíamos hasta el 2015 que había que tomar, el partido hizo su voz para tratar de persuadir de que la decisión que se iba a tomar era equivocada, o en todo caso, si no nos poníamos de acuerdo, llegar a una solución transaccional, a una solución de compromiso. No, se cayó la boca. Y no le echo la culpa al PRO, de ninguna manera. El que diga eso, ahora creo que sí el partido pretende ser más escuchado y no sé si hay disposición a escucharlo. ¿Por qué te reuniste con Labaña y qué conversaron? Yo me reúno con todos en primer lugar. Lo que pasa es que algunas cosas no se conocen, otras sí. Y me reúno con Labaña varias veces, me he reunido con Labaña varias veces, porque en primer lugar es un hombre al que respeto mucho, porque tengo una gran consideración, no solo lo Bueno, respeto. perdón, solo un paréntesis para los que recién se suman a la conversación con Ricardo Alfonsín. Él encabezó una fórmula que los radicales apoyaron. Hay un vínculo, además. Exacto, hay un vínculo preexistente y hay un vínculo no solamente afectivo, sino conceptual, digamos, porque fue nuestro candidato. Todos los radicales tienen un muy buen concepto de Labaña. No podrán decir que no, porque la verdad que si lo llevamos como candidato, ¿cómo es que íbamos a llevar como candidato a una persona respecto de la cual no teníamos buen concepto? Todos tienen un muy buen concepto de Labaña. Y después se enojaron por una tontería, porque fue a dialogar, porque lo invitó como es candidato a presidente Néstor Kirchner. Pero hay que dialogar con todo el mundo. Bueno, después lo que hay que tener cuidado es... Sí, que es algo que ustedes vos le criticás. ¿No? El ensimismamiento o el encierro del PRO que no conversa con algunos actores políticos. Dice conversar y no conversa. En este sentido creo que es una cosa especular, o es el espejo del Frente para la Victoria. Frente a la Victoria, a ver, ninguno de los dos cree el diálogo. En primer lugar, creen mucho en el diálogo. Hay en el PRO gente que sí cree, pero no son los que fijan la línea. A ver, y en mi partido tampoco hacen mucho para eso. Yo digo,
que el PRO dice, bueno, no voy a dialogar, y así es muy difícil la política, no voy a dialogar porque no tienen nada para aportar, porque todo lo que dicen es una antigüedad, en el mejor de los casos, no sirve para nada. Y estos otros dicen, no voy a dialogar, el Frente para la Victoria, Unidad Nacional, no voy a dialogar porque tienen malas intenciones, también están gobernando para determinados sectores sociales. Bueno, yo trato para mí la política, eso lo aprendí de mi padre también, tal vez porque en aquellos tiempos esa relación de confrontación permanente entre radicales y peronistas, por ejemplo, como lo decía Alfonsín, fue causa en gran medida de las interrupciones institucionales, ¿no? Entonces valoramos mucho el diálogo, pero además el diálogo es importante en política siempre. No hay país en el mundo que haya podido salir con grieta. Decías no que hay. tenías un vínculo preexistente Sí, con Labaña. sí. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué se conversó? Sí, varias. Estuve también en enero con él. Bueno, conversamos sobre las dificultades del país y compartimos la idea que habíamos descubierto que la compartíamos ya hace tiempo, ya hace varios meses, en el sentido de que a partir del año 2019, para enfrentar dificultades muy severas que vamos a tener que enfrentar, y acuérdense, pero superables, superables, pero sí somos capaces de encararlas en conjunto. Y bueno, para que se puedan encarar en conjunto se necesita terminar con la grieta, generar condiciones para el diálogo y hallar consensos básicos, fundamentales, entre las principales fuerzas políticas solamente, no. Entre las principales fuerzas políticas, la producción nacional, el capital nacional, y el trabajo, y otros sectores sociales que también tienen que intervenir en la búsqueda de los consensos. Si ustedes me preguntan además si yo creo que Cambiemos es la mejor oferta electoral para el año 2019, se lo puedo contestar también a eso si quiere. ¿Es o no? No, yo creo que hoy, así como fue adecuada, por lo menos desde el punto de vista electoral, para el 2015, hoy no lo es. Yo creo que necesita otros actores. Y no digo nada nuevo, porque algunos me preguntan como si, o toman esta idea como si fuera algo, esto era lo que se proponía en el 2015. En el 2015, cuando se conformó Cambiemos, la convención tenía que resolver. La convención no es el único órgano partidario que puede decir qué alianza hay que hacer. En el 2015 tenía que elegir entre dos propuestas los convencionales. Una reducida, que decía hay que hacer un acuerdo entre el ARI, el radicalismo y el PRO. Y otra que proponía un frente ampliado, que era el ARI, el radicalismo, el PRO, el GEN, el socialismo y el sector del peronismo liderado entonces por Massa, en el que milita también Roberto Labaña. Se formuló esa propuesta también. A esa propuesta la acompañaron Gerardo Morales, Naidenov, Rosas, Cano, quien habla. Bueno, yo creo que hoy es más necesaria que nunca un acuerdo de esa naturaleza. Más que antes. Sí, decir, más necesario, porque hay que asegurar resultados electorales y además hay que asegurarse dos cosas. Que no regresemos a las experiencias anteriores al 2015. Y el que busque eso, el que quiera eso, que busque una propuesta distinta a la del 2015. Bueno, pero también, en la Argentina son mayoría los que no quieren volver al 2015, pero tampoco quieren asegurar que este presente se repita. Y yo sé que alguien puede decir, no, pero este presente en el segundo mandato no se va a repetir, pero eso no lo cree la gente. ¿Saben por qué, entre otras cosas, no la creen? Porque dicen que este es el único camino. Dicen que la única alternativa, que allá adelante hay que esperar más de lo mismo. Y si vos vas a hacer exactamente lo mismo que hiciste hasta ahora, no va a ocurrir otra cosa que repetición de resultados. ¿Vos imaginás un frente, una alianza integrada por radicales, socialistas, peronistas, una conversación más amplia? Con el ARI. Con todos los que puedan tener coincidencias programáticas y estén dispuestos a pensar en qué tiene que ser el candidato aquel que ofrezca mayores garantías en términos electorales, y tienen que estar dispuestos a renunciar también a aspectos de sus convicciones para lograr iniciativas que sinteticen la diferencia que puedan existir. O sea, vos imaginás un espacio que, por ejemplo, integren, incluso puedan ser candidatos Labaña, Lustó, Manes. Sí, yo no personas. No, está bien. Menos si yo no sé lo que piensan. Porque a mí a veces me dicen... No, pero de Lustó y de Labaña, ¿sabes? Sí, claro. Con Lustó me reúno mucho. Y es una persona que ha sido muy valiente y muy coherente, además. Porque nunca dejó de reconocer las diferencias que tenía. Es más, en muchos casos,
se opuso, y no solamente se opuso a decisiones, no trascendían esas, como no trascendían en algunos medios las posiciones que tenemos muchos radicales contrarias o diferentes a las que el PRO aplicaba. Pero no solamente se opuso, planteó sus diferencias, sino que planteó alternativas, Martín Lustó. El radicalismo es la capital, si vos querés, no Martín Lustó, el radicalismo es la capital. El expreso. Bueno, y en el partido eso se ve como mal, aunque era lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Si lo veían como malo a eso, ¿para qué dijeron que íbamos a hacer esto? Ahora, Ricardo, pensando en esta dificultad actual del radicalismo en Cambiemos como forma de alianza, pensaba también, bueno, a ver, durante la experiencia del kirchnerismo, el radicalismo tuvo realmente muchos cuadros políticos que se sumaron al kirchnerismo. Sí, claro. Y que intentaron sumarse con la perspectiva probablemente de una alianza también. Sí, señor. ¿Cómo ves hoy? ¿Cuál es tu no. reflexión respecto de esa experiencia y del actual y del lugar del radicalismo? Porque en el fondo termina estando obligado siempre a estar viendo con quién arma una alianza porque pareciera no poder proponer algo propio. Sí, a eso nos obligan algunos, ¿no? Y en el partido se dejan obligar, no les disgusta, no están dispuestos a enfrentar al poder que tiene quienes pretenden obligarnos a tomar posiciones entre A y B cuando hay algo más que A y B. Pero hay algo más. ¿quiénes son ese sujeto plural que... Vamos a poner la opinión pública. Ahora alguien construye la opinión pública. Alguien construye opinión pública. Pero no me hagas pelear con yo no digo eso, así es la democracia, no es un elemento que vos tenés que tener. No, lo que no entiendo es si cuando decís eso es lo que buscan quienes quieren debilitarnos, ¿lo pones adentro del partido o fuera del partido? A esos... La política hacen todos. Los que no van a elecciones, también. Los que no se sientan en las bancas, entre otros. No solo, los empresarios también hacen política, los sindicatos hacen política. Sí, pero los empresarios hacen política muchas veces sobre la vidriera de los medios, ¿no? Sobre la vidriera de los medios y sobre y en conversaciones que tienen con los políticos. Privadas, claro. A mí me gustaría que pudieran, porque son menos, entonces es más fácil los empresarios, porque los ciudadanos pudieran ir a decirle a los políticos, ¿por qué están haciendo esto que yo esperaba que hicieran otra cosa? A mí, porque la democracia, algunos le llaman posdemocracia a esto, que no es una democracia, no es un régimen político en el que no se vota, no, eso se sigue respetando, pero a la hora de la decisión pública pesa mucho más la opinión de ciertas corporaciones que la decisión de los ciudadanos. A uno le llaman posdemocracia, un baseamiento mucho más sutil de la democracia. Yo creo que está ocurriendo eso en el mundo. A los radicales no les interesa, no se dan cuenta. Bueno, está bien, yo para hacer política sí no hago política. Apelo a la síntesis de Ricardo Alfonsín para transitar, para transitar los minutos finales de Pasiones Secretas para preguntarte, y que me contestes brevemente, si estás desilusionado con un Mauricio Macri, con el gobierno de Cambiemos, si crees que hay una encerrona en el sentido de que el gobierno fogonea como contrafigura a Cristina Kirchner y ahí estamos en una polarización y en una grieta que no solamente no se termina de soldar, sino que por el contrario, por momentos uno tiene la sensación de que se agrava. ¿Y qué salida, no? ¿Qué salida para...? Yo no estoy decepcionado porque sabíamos lo que pasaría con un gobierno del PRO. Estoy decepcionado con mi partido, que no hizo lo que dijo que iba a hacer para evitar que el PRO, aún con las mejores intenciones, tomaba decisiones que nosotros creíamos que no era buena. Eso sí. En segundo lugar, yo cuando tengo diferencia con el Frente para la Victoria, rescato a mucha gente del Frente para la Victoria. No todo es igual el Frente para la Victoria. Como no todo es igual el PRO. Como no todo es igual el radicalismo. Yo rescato a muchos dirigentes del Frente para la Victoria. ¿A quiénes, por ejemplo? Bueno, Filmus, por ejemplo. Yo tengo un gran respeto por Filmus. Tayana, por ejemplo. Yo no nombro a otros, queda mal. Pero digo lo siguiente. Pero los rescatás en particular, ¿por qué? Porque son gente seria, porque son gente que está bien inspirada, porque son gente honesta. Porque y porque uno en política no hace lo que quiere. Uno en política no hace lo que quiere, hace lo que se puede hacer en función de las restricciones que impone la realidad. Pero además digo, no estoy decepcionado, mi partido le exijo que cumpla, a mí me dice, no quiere estar. Hay dos maneras de estar en Cambiemos. Una es estar como eligió el partido después del 2015, como un convidado de piedra durante los 2 primeros años, y otra es hacer lo que habíamos dicho, estar haciendo lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Y por otro lado, vos me preguntaste... La grieta, la polarización... sí, eso sí, yo creo que eso es nefasto. La grieta tiene costos y tiene beneficiarios. Claro. Sí, ahora no creo que el gobierno la aliente, no. Cuando trata de poner a Cristina en el ring, ¿no la alienta? A mí me dicen que cuando yo critico puedo ser funcional a lo anterior. ¿Sabés que el funcional al regreso del 2015? Los resultados
de la gestión. Entonces teníamos que haberlos evitado. No va a ganar Cambiemos si nosotros no recuperamos la expectativa de la sociedad, y si no le decís a la sociedad que no vas a repetir las mismas cosas que estás haciendo ahora, no va a ganar Cambiemos. A ver, pero ¿quién entiende de política? Se supone que los políticos tienen que entender un poco de política. Bueno, ahora, si vos vas a decir las cosas no en función de lo que pensás, sino para no contrariar a nadie que tiene poder, bueno, entonces dedícate a otra cosa porque le hace bastante daño a la sociedad. Ricardo Alfonsín ha sido muy amable y muy generoso. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias por haber compartido tus pasiones secretas y también ese apasionamiento público que tiene por las cosas que nos competen a todos.